Creo que íbamos por acá, ¿verdad? Estábamos haciendo un ejercicio de una espira. En la última clase que tuvimos, dijimos que íbamos a resolver estos problemas, estos 4 problemas, ¿verdad? Que son ejercicios que los tienen que saber ustedes hacer de memoria, ¿verdad? Porque los demás problemas del libro van a estar basados en esto. Es la corriente recta, que ya la hicimos en la clase. La corriente circular también ya la hicimos. Nos falta lo que es el plano infinito y el solenoide. Entonces, vamos a revisar estos sistemas el día de hoy. Lo que es el plano infinito. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Encontrando la inducción magnética, ¿verdad? La inducción magnética de estos sistemas. Son sistemas ideales, ¿verdad? Corriente de longitud infinita, la corriente circular, plano infinito y el solenoide ideal. Son sistemas ideales, ¿verdad? Excepto la corriente circular, ¿verdad? La corriente circular sí, eso se puede obtener. También una corriente finita, ¿verdad? Pero ya lo que es un plano infinito y un solenoide ideal, eso no existe, ¿verdad? Son únicamente recursos, ¿verdad? Teóricos para poder aproximarnos un poco a lo que es un sistema real. Bueno, entonces en el caso de la corriente infinita dijimos que el campo tenía esta forma. En el caso de una espira circular, el campo tiene esta forma. Siempre las líneas de campo son cerradas. Entonces vamos a ver ahora qué sucede con el plano infinito. Tenemos en el plano XY, como ven aquí, tenemos el eje Z apuntando en esta dirección. Entonces, en el plano XY, tenemos ese plano que conduce una corriente en la dirección de Y positivo. La corriente vamos a asumir que es constante, ¿verdad? La corriente superficial, la densidad es constante y yace en el plano XY. Ajá, eso transporta una corriente en la dirección de Y positivo y vamos a obtener el campo de inducción en un punto arbitrario P, que se encuentra sobre el plano. Esta imagen no es la mejor, ¿verdad?, que podemos tener. Aquí podemos ver una mejor representación de esta situación, ¿verdad? Tenemos el plano, todo el plano XY, ¿verdad? Es un plano infinito, todo el plano XY conduce una corriente en la dirección de Y positivo. Entonces, nuestro propósito es obtener la inducción en este punto, en el punto P. Pareciera que el problema es bien difícil, ¿verdad? Pero en realidad no es tan complejo porque el plano es infinito, el sistema es ideal. Si fuese un plano finito, un cuadrado, el problema sería muy difícil. No podríamos resolverlo, ¿verdad?, porque la integral quedaría muy compleja. Bueno, entonces vamos a ver. Lo primero que hacemos siempre es elegir un elemento de corriente. En este caso, nuestro elemento de corriente sería K DDA. DDA primado, donde el DDA es ese cuadrito amarillo. Es un rectángulo. DDA, vamos a trabajar en coordenadas cartesianas, ¿verdad? Este problema, porque tenemos un plano que es cuadrado. Va a ser D de X, D de Y. Multiplicado por K, la densidad de corriente, que es constante. O sea, por constante nos referimos a que tiene una magnitud, ¿verdad? K que es constante y va en la dirección de Y. No depende de la posición, esa es acá. Entonces ya tenemos nuestro elemento, este es el elemento de corriente superficial. Vamos a integrar en la superficie del plano y vamos a obtener el campo de inducción en este punto. Ahora, este punto P puede estar en cualquier lugar, ya sea arriba, abajo del plano, ya sea sobre el eje Z, pero no nos conviene poner el punto sobre el eje Z. No nos conviene porque si colocamos este punto sobre el eje Z, estaríamos anulando las coordenadas Y y X del punto de campo. Y nosotros queremos que la inducción nos quede en forma general, en términos de X, Y, Z. Entonces, por eso el punto no lo colocamos sobre el eje Z. Bien, ahora, el vector de posición relativa, ya sabemos, ¿verdad?, que solo va a tener componente XY.
porque está sobre el plano. Mientras que el vector de posición del punto de campo, ese sí va a tener las tres componentes. Bueno, entonces, así es como vamos a construir la integral. Vamos a ver. Lo que hacemos es esto. Nuestro vector densidad de corriente es así, constante. Aquí tenemos el diferencial de área en cartesianas. Luego construimos el elemento de corriente, que queda en cartesianas. Los vectores de posición, como ven, en cartesianas, el vector R, X, Y, Z, y el R' sería X', Y'. El vector de posición relativa, bastante sencillo, ¿verdad? Quedaría así. Vamos a integrar en dos variables, ¿verdad? Vamos a integrar las variables de integración, van a ser X' y Y'. Esas van a ser las variables de integración. Z es constante. Z en este caso sería una constante. Bueno, entonces vamos a ver. Tenemos la magnitud del vector. Y ahora vamos a escribir lo que es la integral. Hasta aquí todo bien, ¿verdad? No sé si tienen preguntas. Todo claro. Bueno, Todo bien. entonces seguimos. Escribimos la ley de Biot-Savart. Esta es la ley de Biot-Savart, que me permite encontrar la inducción magnética. Entonces, para una corriente superficial, la ley de Biot-Savart queda de esta forma. K cruz R dA. Siempre aquí sería, lo correcto sería escribir así, ¿verdad? K dA cruz R. Pero como el R es, quiero decir, el dA es magnitud, lo podemos poner aquí, ¿verdad? En este orden. Da lo mismo. Entonces, hacemos el producto cruz. K cruz R. Después de hacer el producto cruz, nos fijamos Y cruz X, Y cruz Y es 0 y Y cruz Z. Y cruz X sería Z negativo, ¿verdad? Por eso aparece el signo menos acá. Y Y cruz Z sería X positivo. Entonces, en la integral vamos a tener dos componentes, una componente en Z y una componente en X. Las variables de integración son X' y Y', ¿verdad? Pero vamos a integrar en la componente X y la componente Z. Ahora bien, jóvenes, siempre pueden hacer esto por cuestiones de simetría, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué componente va a tener la inducción? De acuerdo a la configuración que tiene el sistema, que es un plano infinito. Por la regla, ajá. Usted dice que va a tener componente Z. Sí. O sea que la inducción iría en Z, el campo. O sea que usted se imagina, aquí está el plano, y el campo va a tener esta forma, campo magnético. Eso es lo que usted se imagina. Así más o menos. Va a apuntar en Z. ¿Quién más piensa igual? ¿Será cierto esto, que el campo va a ir en Z? Nosotros podemos usar la regla de la mano derecha, como les decía en la clase pasada. Fíjense bien, aquí, de acuerdo a la integral, me está diciendo que la integral va a tener componentes Z y X, pero yo puedo corroborar esto con la regla de la mano derecha. A ver si va a tener componentes Z o X. Entonces, lo mejor sería que revisáramos la figura, ¿verdad? Tenemos un plano. Fíjense bien, la corriente va en Y. La corriente va en Y. Nosotros vamos a colocar el pulgar en la dirección siempre de la corriente. No importa si es un plano, una línea o un volumen. Ustedes tienen el plano aquí. Tienen el plano.
La corriente va en la dirección de Y. Entonces, usan la mano derecha. El pulgar lo colocan en la dirección de la corriente y los 4 dedos tienen que ir girando en torno al pulgar. Ese giro de los 4 dedos me indica la dirección que va a tener el campo B. Entonces, lógicamente, vamos a ver. Voy a borrar esta parte. Si nosotros dibujamos el plano visto de perfil así, visto de perfil, entonces la corriente va en Y, ¿verdad? Este es el plano. Entonces, el pulgar va en la dirección de Y positivo, la dirección de la corriente. Entonces, encima del plano, si ustedes pueden ver mi mano, están viendo mi mano, ¿verdad? Si ustedes pueden ver mi mano derecha, encima del plano los 4 dedos van saliendo de la pantalla. Y debajo del plano, los 4 dedos van entrando a la pantalla. Entonces, ¿qué indica eso? Que el campo encima del plano va a estar saliendo. Estos puntos que estoy dibujando indican que el campo aquí está saliendo. Así es la notación que usamos, ¿verdad? Puntos cuando sale y cruces cuando entra. Estas cruces debajo del plano me están indicando que las líneas de campo están entrando a la pantalla. Por debajo entran y por encima salen. Porque los 4 dedos tienen que ir girando en torno al pulgar. Y el pulgar siempre va en la dirección de la corriente. Entonces, ¿qué indica esto? Encima del plano, el campo B va a apuntar ¿en qué dirección? En la dirección de X. X positivo. Y debajo, en la dirección de X negativo. O sea que cuando yo tengo un plano, ya sea finito o infinito, las líneas de campo van a hacer esto. Van a hacer vueltas en torno al plano. Vueltas en torno al plano, siguiendo la flecha, miren. Siguiendo la flecha. Pero eso depende de la dirección de la corriente, ¿verdad? Como la corriente va en Y, entonces encima del plano las líneas van en X positivo y debajo van en X negativo. Si la corriente fuese en Y negativo, al revés. Encima del plano las líneas de campo estarían entrando y debajo estarían saliendo. ¿Me explico? O sea, ahí con la mano derecha no hay pérdida. Como este plano es infinito, uno pensaría que las líneas de campo nunca se cierran, pero las líneas de campo se tienen que cerrar. Las líneas de campo tienen que ser cerradas. Como este sistema es infinito, no es real. Las líneas no se cerrarían, pero no es un sistema real. O sea que no se viola esa ley, ¿verdad? De que las líneas de campo tienen que ser cerradas. Bueno, estamos de acuerdo. Entonces, con esto nosotros podemos anticipar, ¿verdad? Que el campo magnético va a tener componente en X, tanto positiva como negativa. O sea que la componente la componente Z va a ser 0. Eso podemos ver, ¿verdad? Por la regla de la mano derecha. ¿Estamos de acuerdo? No sé si tienen preguntas. Ya me quedó claro, gracias. Bueno, entonces vamos bien, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Ya tenemos la integral. Esto lo quería en el integrando. Ahora construimos la integral. Vamos a integrar en X y Y. En el plano infinito, o sea que los límites son infinitos. Menos infinito, más infinito en X' y Y'. Z es constante. Entonces, como pueden ver acá, tenemos dos componentes de integración, ¿verdad? En la integral, X y Z, pero la componente Z se cancela. Se cancela ya que el integrando es una función impar. O sea, hay dos maneras de verlo, ¿verdad? Lo podemos ver lo podemos decir en palabras viendo la figura y con la mano derecha, o lo podemos ver matemáticamente, porque la función en Z es una función impar. Es una función impar en X', quiero decir. O sea, la componente Z se anula. Por eso, porque, como ustedes ven, la componente Z va acompañada de la variable X'. Y como la integración en X' va de menos infinito a más infinito, el intervalo es simétrico.
Ustedes ya saben esa regla, ¿verdad? Cuando el intervalo de integración es simétrico, por ejemplo, de menos a a, y estoy integrando una función impar, por ejemplo, x de x es una función impar. X cubo es una función impar. Entonces, cuando se integra una función impar en un intervalo simétrico, esto es 0. Ahora, cuando la función es par, ahí sí no, ¿verdad? Por ejemplo, si fuese x cuadrado, que es una función par, ahí sí no se anula. Pero entonces, en este caso, como tenemos x', la componente z va a ser 0. O sea que tenemos dos opciones ahí, ¿verdad? Las dos opciones están bien, pues. Bueno, de manera que vamos a integrar sobre la componente en x, que es esta. Z, x unitario, d de x, d de y. Como ven, aquí tenemos la integral que se anula, miren. Esta integral es la que se anula. Porque el integrando es una función impar. ¿Está claro esto, jóvenes? ¿Cuál es la función en el integrando? La función es x' menos x entre todo esto. El denominador, ¿verdad? Entre el denominador. El denominador está elevado a la 3 medios. Todo esto es la función y es una función impar. ¿Cómo sé que es una función impar? Le aplican la prueba de paridad. Si cuando le cambian el signo a la variable x', si la función cambia de signo, entonces la función es impar. Si no cambia de signo, es par. ¿Estamos? ¿Qué pasa con el denominador? Como está elevado al cuadrado, aquí no cambia, no pasa nada, ¿verdad? Aquí en el denominador esto no afectaría porque esto está elevado al cuadrado, de todas formas. Y en el numerador sí, ¿verdad? Porque es una función lineal, es x. Aquí sí, esto haría que la función cambie de signo. Bueno, entonces todo eso se anularía. Bien, vamos a hacer la integración en x entonces. La integral en x, aquí z es una constante. Podemos integrar en cualquier orden, ya sea primero en x o primero en y. Haciendo primero la integración en x, nosotros podemos ver que debemos hacer un cambio de variable. Para integrar, hacemos t igual a x menos x'. D de t sería, aquí sería menos d de x, ¿verdad? Creo que aquí fue que cometí un error porque siempre que hacemos el cambio de variable le damos vuelta a eso. Ponemos x' menos x. Eso no se afecta en nada. No afecta en nada aquí. Pues pongo t igual a x' menos x y el d de t sería d de x'. Entonces, a es igual a todo esto, es para simplificar. Y esta integral la podemos ver en las tablas. Esta integral da 2 entre a cuadrado. Donde a cuadrado es esto, luego integramos en y. Por último queda esta integral. Aquí también necesitamos ese cambio de variable, ¿verdad? Y es constante, ¿verdad? Z es constante. Entonces, vamos a ver. Hagamos el cambio de variable. No sé si tienen preguntas, jóvenes. ¿Todo bien hasta acá? Todo bien, Nick. Bueno, entonces vamos a ver. Seguimos. Cambio variable. T igual a y' menos y. Aquí está la integral. También la pueden buscar en las tablas de integrales. Y el resultado de la integral indefinida sería esto. Ahora, al evaluar en los límites infinitos, yo veo, es una tangente inversa de t sobre z. Z es constante. Entonces, tangente inversa de más infinito, z es finita. Es una cantidad finita, ¿verdad? De manera que infinito entre z es infinito, más infinito. Tangente de más infinito, pi medios. Tangente de menos infinito, menos pi medios. Eso lo pueden ustedes, si ustedes tienen calculadoras programables, ¿verdad? O tienen algún software, ahí no van a tener problemas. Ahora, con las calculadoras esas, las calculadoras más sencillas, sí, ¿verdad? Eso no. Entonces, recuerden que la tangente inversa tiene esta forma, ¿verdad?
tiene asíntotas horizontales en pi medios y en menos pi medios. Entonces, cuando la tangente inversa se va a más infinito, el límite es pi medios. Cuando se va a menos infinito es menos pi medios. Aquí me queda pi medios menos menos pi medios. Eso es pi sobre z. Entonces, pi sobre z es el resultado. Pero lo multiplico por 2z, ¿verdad? Que es el factor que está multiplicando a toda la integral. Y aquí se cancela z. Me queda 2pi. Y esto es también, ¿verdad? Factor que estaba fuera de la integral. Al multiplicarlo se simplifica más. Se cancela este pi. Me queda 1/2 de mu sub 0 por k en la dirección x. Como ustedes ven, como lo habíamos dicho por la regla de la mano derecha, la inducción apunta en x. Solo que aquí, fíjense bien, aquí me está dando el resultado únicamente arriba del plano. Este resultado solo es válido arriba del plano. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos el punto de campo encima del plano, con z positivo. Lo tenemos que generalizar, pero esto es bien fácil, ¿verdad? Para incluir tanto arriba del plano como abajo del plano, lo que tenemos que hacer es incluir un signo menos ahí. Eso sería todo. Entonces, este sería el resultado. Arriba del plano con valores z positivo y para z negativo le colocamos un signo menos. Todo esto lo hacemos en base a la regla a la mano derecha, ¿verdad? A la mano derecha, quiero decir. No es la regla, la mano derecha, ¿verdad? Entonces, así quedaría, miren. Esta es la inducción para un plano infinito. Ahora, podemos juntar la respuesta en una sola para que sea más práctico. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna duda. Si no hay preguntas, bueno, seguimos. Entonces, fíjense bien. Juntamos esto en una sola respuesta. Para hacerlo, incluimos este factor z sobre el valor absoluto de z, que eso es 1, ¿verdad? Eso siempre da 1 o menos 1. Eso es z entre valor absoluto de z, es más o menos 1 siempre. O sea que aquí no estamos alterando nada, estamos multiplicando por más o menos 1. Ustedes dirán, bueno, ¿y para qué nos complicamos poniéndole z entre valor absoluto de z? Es mejor ponerle únicamente más o menos, ¿verdad? Está bien, es correcto, si le ponemos más o menos. Lo que pasa es que al hacerlo así, estamos siendo más formales. ¿Por qué? Porque nosotros no lo estamos dejando ambiguo. Si ustedes le ponen solo más o menos, el resultado les queda ambiguo, porque no sabrían si ese signo más corresponde a la parte de arriba o a la parte de abajo. No sabrían. En cambio, al hacerlo así, sí sabemos. Así sí sabemos, porque fíjense bien, encima del plano, z es positivo. Valor absoluto de z es z. Me queda z entre z, que es 1. De manera que encima del plano, las líneas están saliendo. Van en x positivo. Y debajo del plano, z es negativo, de manera que valor absoluto de z es menos z. Es menos z, ¿verdad? Entonces me queda menos 1. Debajo del plano, el campo está entrando. Va en la dirección negativa de x. Aquí en esta figura, jóvenes, aquí tenemos el plano visto de perfil también, pero lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Es el eje x. De manera que, como ven ustedes, encima del plano, el campo va en x positivo y debajo va en x negativo. Son líneas paralelas al plano. Entonces, si nosotros le invertimos la dirección a la corriente, o sea, si tenemos el mismo plano y ponemos que la corriente vaya en menos y, ¿qué va a cambiar aquí? Lo que va a cambiar es que encima del plano las líneas van a ir al revés. Van a ir en x negativo y por debajo irían en x positivo. Eso sería todo. O sea que sería la misma respuesta, sí, solo que le tendríamos que poner un signo menos.
¿Se dan cuenta por qué no solo es de ponerle más o menos? Tenemos que escribir z entre valor absoluto de z para que el resultado quede sin ambigüedad. Entonces, si invertimos la dirección de la corriente, dejamos la respuesta así, pero le ponemos un signo menos. ¿Por qué? Porque encima del plano, z entre valor absoluto de z me va a dar más 1, multiplicado por menos 1. Entonces me estaría dando la dirección correcta. Y debajo del plano, valor absoluto de z es negativo, me queda menos 1 por menos, da más. Entonces me queda en la dirección correcta. Entonces siempre tenemos que incluir ese factor de z entre el valor absoluto de z, así, ¿verdad? Pero dependiendo la dirección de la corriente, si la corriente va en la dirección de Y positivo, lo dejamos así, y si va en Y negativo, le ponemos un signo menos. Ahora, ¿tiene que ser z entre valor absoluto de z? No necesariamente. ¿Qué pasaría si el plano de corriente fuese en el plano zx? Si la corriente estuviese en el plano zx, entonces, en vez del factor z entre z, sería el factor y sobre valor absoluto de y. ¿De acuerdo? Entonces, estas líneas que ustedes ven aquí, en 3 dimensiones serían planos, ¿verdad? En 3 dimensiones son planos. Planos imaginarios que representan a la inducción, y esos planos imaginarios son paralelos al plano de corriente. Al parecer, estas líneas de campo no se cierran nunca porque el plano es infinito. Eso viola esa ley, ¿verdad? Que las líneas tienen que ser cerradas. Pero recuerden que un plano infinito es un caso abstracto, eso no existe. Lo que sí existe son planos finitos. Entonces, si el plano fuese finito, las líneas tendrían que cerrarse. O sea que en sistemas reales, en sistemas que son reales, siempre se cumple que las líneas son cerradas. Ya en sistemas así como este, que son ficticios, ahí sí, ¿verdad? Las líneas quedarían abiertas. Bueno, entonces, no sé si tienen preguntas. Bueno, si no hay preguntas, entonces pasamos al siguiente problema. Este sería el problema que más nos va a ocupar, ¿verdad? En la clase, es el del solenoide, problema más importante que tal vez vamos a ver en la clase, ¿verdad? El solenoide tiene un montón de aplicaciones en ingeniería, ¿verdad? Por ejemplo, en los transformadores, inductores, o sea, un montón de aplicaciones, y aparte que el solenoide está formado por un montón de espiras, ¿verdad? Espiras de corriente. Aparte que un imán también, un imán es idéntico a un solenoide, o sea, el campo magnético de un imán es el mismo campo de un solenoide. Por esa razón es un sistema muy, muy, muy importante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el solenoide? Nosotros vamos a estudiar, perdón, el solenoide ideal, pero también existe el solenoide real. Un solenoide real es un sistema muy complicado para que lo resolvamos. Un solenoide ideal sería más que todo una espiral de tamaño finito, donde las vueltas van inclinándose durante el enrollado, ¿verdad? Las vueltas se van inclinando, están separadas, están espaciadas unas de otras. Esto sería un solenoide real. En el solenoide ideal, las espiras se encuentran apretadas, se encuentran una encima de otra, de manera que no hay un ángulo de inclinación. Y el solenoide ideal puede ser infinito también. Bueno, entonces, un solenoide se define como un alambre enrollado en forma de hélice. O sea, en forma de hélice, ¿verdad? Como lo que acabo de dibujar, ¿verdad? Más o menos así. Eso es una hélice, donde las vueltas tienen un ángulo de inclinación. Bien, en esa configuración nosotros puede producirse un campo magnético razonablemente uniforme en el espacio rodeado por las vueltas del alambre, llamado el interior del solenoide. O sea, en el interior del solenoide es donde la magnitud del campo va a ser grande. En el exterior, la magnitud del campo va a ser bastante débil. Por eso nosotros vamos a asumir, ¿verdad?, de que todo el campo magnético queda en el interior del solenoide.
Bueno, cuando hay muy poco espacio entre las vueltas, cada una puede tratarse como si fuera una espira individual. Y el campo magnético neto sería la suma vectorial, ¿verdad?, de todos los campos de las espiras. O sea, lo que vamos a hacer nosotros aquí en resumen es, vamos a trabajar el solenoide ideal. Como ya sabemos cuál es el campo de una espira, lo que vamos a hacer es sumar un montón de espiras, una encima de otra. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar un solenoide ideal finito. Este sería ideal, solenoide ideal, pero finito. Y también vamos a ver el caso del solenoide ideal infinito. También el solenoide ideal infinito. El sistema más, digamos, teórico, más irreal, sería el ideal infinito. Un solenoide ideal finito se puede construir perfectamente, ¿verdad? Se puede hacer perfectamente. De hecho, en el laboratorio ustedes han visto solenoides ideales finitos, así como este, en donde la corriente sigue una dirección. Entonces, en el interior de este solenoide vamos a tener líneas de campo que están bastante juntas, o sea, un campo bien intenso, y fuera de él vamos a tener un campo bastante débil. Por ahora vamos a resolver el solenoide ideal finito y después vamos a resolver el infinito. El infinito es mucho más fácil de resolver. Es mucho más fácil. ¿Qué pasaría si el solenoide no fuese ideal? Fuese una hélice. Pues este problema sería muy complicado de resolver para nosotros porque tendríamos que hacer una integral demasiado difícil. Esa integral sería demasiado difícil, no la podríamos hacer analíticamente, o sea, con las técnicas que sabemos aquí, ¿verdad? Pero sí se puede resolver, solo que no con el nivel de la clase, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a trabajar este solenoide. Ahora, fíjense bien, aquí podemos usar la mano derecha para identificar la dirección del campo. Sí, ¿verdad? Lo podemos hacer. Fíjense bien, para este solenoide es un cilindro, ¿verdad? Es como un cilindro. La corriente va en sentido horario. Entonces ustedes ponen el dedo pulgar de la mano derecha en la dirección de la corriente. ¿Y qué pasa con los 4 dedos? Los 4 dedos siempre tienen que ir enrollándose en torno al pulgar. Entonces, ¿qué sucede? Los 4 dedos en el interior del solenoide irían por dentro. Y fuera del solenoide, los 4 dedos irían hacia arriba. O sea, si este fuese mi dedo pulgar, los 4 dedos van metiéndose ahí en el solenoide. O sea que las líneas de campo harían esto. Vueltas cerradas, con la dirección que muestro aquí en la flecha. Dentro del solenoide, el campo iría hacia abajo, fuera del solenoide hacia arriba. Y así ustedes podrían construir las vueltas. Dentro, las líneas van hacia abajo y por fuera van hacia arriba. Pero ¿qué es lo que va a pasar aquí? Fuera del solenoide, las líneas van a estar muy separadas. Van a estar muy separadas y dentro van a estar muy juntas. De manera que nosotros vamos a asumir de que fuera del solenoide el campo es aproximadamente 0 y dentro es diferente de 0. Como ven, este campo que ustedes están viendo acá es un campo idéntico al de un imán de barra. Los imanes tienen dos polos, ¿verdad? Un norte y un polo sur. Y el campo magnético de un imán apunta de norte a sur. Así de esta forma. De norte a sur. Las líneas siempre son cerradas. Solo que aquí, si este solenoide fuese el imán, tendría invertido los polos, ¿verdad? Tendría el polo norte abajo y el polo sur arriba, ¿verdad? Porque las líneas, como ven, las líneas van así. Dentro del imán, las líneas están bien juntas, lo mismo que dentro del solenoide. Entonces, este sistema es idéntico, ¿verdad?, a lo que es un imán.
Bueno, entonces ya tienen más o menos una idea, ¿verdad? Sobre lo que es un solenoide. Entonces, vamos a revisar la parte matemática ahora para ver la solución. Suponga, dice que tenemos un cilindro de longitud L y sección circular de radio A. Se enrolla un alambre a su alrededor para un total de n vueltas. N sería el número de espiras que hay en ese cilindro. O sea, ¿cómo construimos un solenoide? Pues lo construimos fácil. Lo que ocupamos es un tubo. Si lo quieren hacer en su casa, un tubo PVC. Un tubo plástico PVC. Y le enrollan alambre en torno a ese tubo. Que las líneas estén bien apretadas, una encima de otra. Y así es como pueden construir un solenoide. Que las líneas estén bien juntas. ¿Cuántas espiras van a haber? N. N es el número de espiras. Bueno, despreciamos el paso del enrollado, o sea, vamos a despreciar el ángulo que existe, o sea, la inclinación entre las vueltas. Vamos a ir formando una espiral, pero como están tan apretadas, ese ángulo entre ambas espiras lo despreciamos. Deseamos encontrar el campo B en un punto P sobre el eje del solenoide. El eje del solenoide, vamos a decir que es el eje Z. Y en el interior, vamos a tomar un punto P de campo, en el cual vamos a encontrar el campo magnético, porque es más fácil, ¿verdad? Recuerden que este es un solenoide finito, por eso nos va a costar un poco encontrar el campo. Si fuese infinito sería muy fácil. Entonces, n minúscula representa el número de vueltas por unidad de longitud. Ese n minúscula sería como la densidad de vueltas. N solo es un número, ¿verdad? N solo es un número, pero n minúscula tendría unidad. La unidad de n sería número de vueltas por unidad de longitud, que es metro. L es metro, o sea que la unidad de n minúscula sería un número 1 sobre metro. Es una densidad. O sea que si n, un ejemplo, si n fuese 100, n puede ser 100 espiras, 100 vueltas. Entonces n minúscula sería, y suponiendo que L fuese una longitud de, pongámosle, 5 centímetros. Muy poco, ¿verdad? Unos 15 centímetros, pongamos. 15 centímetros. Entonces aquí sería, n sería igual a 100 entre 0.15 metros. 0.15 metros. Es una densidad de espiras. Entonces, esto nos va a servir, ¿verdad? Para resolver el problema. Plantear este n. Ahora, d de n, este d de n, diferencial de número de vueltas, es n por d de z. ¿De dónde sale esto? Bueno, cuando nosotros tenemos aquí el solenoide, nosotros agarramos una pequeña franja, una pequeña fajita. Esta pequeña fajita que ustedes ven ahí, tendría un grosor d de z sub 0. Ese es el grosor de esta fajita. Es un diferencial, ¿verdad? D de z. Entonces, para pasar esto a diferenciales, yo escribo esto así, ¿ve? N igual a d de n entre un d de z sub 0. En lugar de le pongo d de z. Despejo para d de n y me queda n por d de z. N no cambia, ¿verdad? Porque n es la densidad y la densidad se mantiene igual. La densidad es constante, no tengo por qué escribirla como un diferencial. ¿Estamos, jóvenes? No sé si tienen preguntas. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué es necesario que tome un diferencial de dn? Porque yo voy a integrar sobre toda la longitud de este tubo que representa el cilindro, este cilindro, que tiene longitud L. Voy a integrar sobre toda la longitud, la altura. Entonces, como voy a integrar sobre toda la altura, es necesario que yo agarre un diferencial de longitud llamado d de z.
en el cual existen ddn, en ese pequeño d de z, existe un número ddn de vueltas. ¿De acuerdo? No sé si tienen preguntas. Bien, entonces, vamos a ver. Lo que sigue es lo siguiente. Vamos a tomar el campo de inducción de una sola espira, que es esto, ya lo hicimos en clase. Aquí tenemos la espira. Sabemos de que para una sola espira, el campo tiene esta forma. Y la expresión es esta. Este es el campo de una espira. Entonces, en nuestro solenoide, que es un tubo cilíndrico, es un tubo formado por n vueltas. Hay n espiras como esta, aquí, n espiras. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a integrar sobre todas esas n espiras. Voy a agarrar entonces este campo magnético y lo voy a integrar. Lo voy a integrar sobre toda la longitud de este cilindro. Nada más que aquí hay que hacerle una pequeña modificación a este campo. ¿Estamos? Entonces, al ir superponiendo todas esas espiras, se nos va a formar lo que es el campo de un solenoide. Simple, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver. Aquí tenemos, fíjense, en esta figura que es del libro. Las figuras del libro a veces no son tan bonitas, ¿verdad? Porque, bueno, pues, están en blanco y negro. Tenemos el cilindro. Y aquí lo que hicieron en esta figura fue que le dieron vuelta. Ponen el cilindro horizontal, lo pusieron horizontal y le hicieron un corte, ¿verdad? Así. Le hicieron un corte, o sea, lo cortaron por mitad. No sé si me explico. Cortan el cilindro por mitad y lo ponen recostado. De manera que ustedes aquí están viendo la mitad del cilindro. Lo están viendo cortado y horizontal. Para que podamos ver el enrollado. Aquí están, miren, estas son las vueltas. Estos círculos serían las vueltas del enrollado. Entonces, esta pequeña franja que ustedes ven aquí, en esta pequeña franja que tiene grosor de dz sub 0, existe una cantidad de espiras de dn. En todo el alambre hay n espiras y aquí solo existe un ddn. Entonces, ya vamos como teniendo una mejor idea, ¿verdad? El punto de campo se encuentra sobre el eje del solenoide, que es el eje z. Nada más que aquí está acostado. Estos ángulos aquí los ponen. No es necesario. No era necesario poner estos ángulos. Lo están poniendo únicamente para que podamos escribir la respuesta de una manera más sencilla, ¿verdad? Pero esto no era necesario. Entonces, lo que sí es necesario aquí es estos vectores, z sub 0 y z sub p. Asumimos, ¿verdad?, de que aquí, según la figura, estamos haciendo lo siguiente. Aquí está el solenoide y en la base del solenoide, en la base del solenoide, colocamos el origen del sistema. Este es el eje Z. Y a partir de este origen medimos el vector de posición Z sub 0 y Z sub P. Z sub P sería el vector de posición del punto de campo, el R. Y Z sub 0 sería el vector de posición de la fuente. ¿Quién es la fuente? La que provoca la inducción, o sea, el R'. Ese Z sub 0 sería el R'. No sé si me explico, jóvenes. Todos esos dos vectores nacen en el origen aquí, que está en la base del solenoide, y localizan el punto de campo P, que se encuentra a una distancia Z sub P del origen. ¿Estamos? Ambos vectores R y R' solo tienen componente Z. ¿Estamos de acuerdo? No sé si tienen preguntas. Esa franja, la franja que yo tomé,
la franja que tomamos del solenoide de grosor DZ, la distancia Z sub 0 es arbitraria. La distancia Z sub T al punto de campo también es arbitraria. Este punto de campo no tiene por qué estar en medio del solenoide. Ni en medio ni en el extremo. Si lo ponemos en el extremo estaríamos cometiendo un grave error. Lo tenemos que dejar de forma arbitraria. ¿De acuerdo? Bueno, nos vamos a quedar por aquí, jóvenes. Vamos a terminar este problema mañana porque ya no tenemos tiempo, ¿verdad?, para finalizarlo hoy. Entonces, vamos a dejarlo para mañana. No sé si tienen preguntas. Creo que estamos bien. ¿Me preguntas? Ah, bueno, perfecto. Entonces, vamos a dejarlo aquí, ¿verdad? Vamos a seguir el día de mañana. Permítame.